Qué bueno es el Señor, amén. Amén. Ok, bueno, vamos a continuar en lo que el Señor ha estado ministrándonos. Hemos estado viendo cómo Dios tiene un propósito que es eterno y hemos estado diciendo que ese propósito que es eterno es en su Hijo, amén, es en Cristo Jesús. Por eso identificamos que la centralidad, pero no solo la centralidad, sino también la universalidad de ese propósito eterno está en Cristo. Y también podemos mirar a lo largo de todas las escrituras, como de los escritos apostólicos también, que no hay absolutamente nada que Dios haya hecho o que Dios haya planeado o diseñado, ¿ok?, que no incluya a su Hijo, ¿ok? Todo está hecho en su Hijo, toda la creación está hecha en su Hijo, ¿ok? Tanto la primera creación, la creación natural, ¿ok?, como la creación nueva o la nueva creación. Por eso se dice que somos hechura que suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, dentro de este plan de Dios, dentro de esta voluntad de Dios soberana, eterna, ¿ok?, su Hijo tiene la centralidad. Al Padre le plació así. Por eso en el Hijo está toda la complacencia del Padre. Y una y otra vez vemos esta expresión: este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. O las Escrituras testifican desde Proverbios capítulo 8, cuando la sabiduría habla por allá en el versículo 30 y dice: con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz o teniendo placer delante de él que todo el tiempo. Dentro de esa realidad vamos a encontrar muchísimas historias o cuadros o figuras a lo largo del Antiguo Testamento, con individuos, también con familias y con un pueblo, ¿ok?, que Dios escogió, que Dios eligió. Todas estas sombras, tipos y figuras nos hablan realmente de la realidad de Cristo o del plan que Dios lleva a cabo por medio de su Hijo. Y hemos estado identificando un aspecto en particular en Mateo capítulo 22. Vamos a ir allí, por favor, Mateo capítulo 22. Y vimos cómo el Señor es abordado por los fariseos, y ellos pues que no creían en por los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Le preguntan, le ponen un caso ahí en particular, que según la ley de Moisés, pues cuando un hombre se casaba con una mujer y este hombre moría y no tenía hijos, entonces su hermano que seguía pues debía tomar a la viuda por mujer. Y así sucesivamente. Le pusieron el ejemplo que eran 7 hermanos, que todos murieron hasta el séptimo, que también murió. Entonces la pregunta era: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? ¿Ok? Y la respuesta del Señor en el versículo 29 de Mateo 22 fue esta: entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ¿ok?, se equivocan, ignorando ¿qué? Las Escrituras e ignorando el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Ok? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando esta declaración Dios la hace, se registra en Éxodo capítulo 3, versículo 6. ¿Okay? Para ese tiempo, ¿okay?, quien está, digamos, en vigencia actual ahí es Moisés, y ya Abraham había muerto, Isaac había muerto y Jacob había muerto.
¿Okay? ¿Cómo es posible que Dios, haciéndole esa declaración a Moisés, le dice, ve y dile a los hijos de Israel que yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob? Y el Señor dice, si Él no es Dios de muertos, ¿es Dios de qué? De vivos. ¿Okay? Entonces, el Señor, claro, los estaba confrontando y les estaba diciendo, claro que hay una realidad de resurrección, claro que hay una vida en resurrección. Por eso, en otro pasaje, Él se identifica y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Okay? Esta vida que el Señor ministra o esta vida que el Señor da va mucho más allá del ámbito terrenal o del ámbito natural. ¿Okay? Nuestro cuerpo físico puede perecer. De hecho, los cuerpos físicos nuestros van a perecer. ¿Okay? Fueron hechos del polvo y el polvo ¿qué? Volverán, pero nuestra existencia real no pertenece a este cuerpo físico, sino que trasciende este ámbito de tiempo y espacio natural porque es eterna en el Señor. Pero en la expresión contenida allí también hay mucha riqueza. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, sobre todo con la representación que esto tiene, las implicaciones que tiene. Vimos también cómo esta obra de Dios con Abraham o el llamado de Dios con Abraham realmente está tipificando o señalando la elección que Dios hace para con nosotros los pecadores. ¿Okay? El Señor no vino a llamar a justos, sino vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Okay? Él es el médico que ministra vida. ¿Okay? Por eso Él no vino a llamar a sanos, vino a llamar ¿a quién? A enfermos. ¿Okay? O Él es el único que da vista a los ciegos. ¿Okay? Y habla en el contexto más allá de lo natural, a los ciegos que espirituales. Él les ha venido a dar ¿qué? Vista. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad de una elección. Abraham vivía en un lugar, en una tierra que era idólatra. ¿Ok? Que había dado, no conocía realmente a Dios y dice que servía a dioses ¿qué? Extraños. Entonces, de ese lugar de idolatría, de ese lugar de ignorancia, el Señor llamó a Abraham. El Señor eligió a Abraham. Eso tipifica exactamente, decíamos, el caso tuyo y mío. ¿Ok? Porque ningún hombre ha buscado a Dios por iniciativa propia, sino que Dios mismo es el que nos ha, el que nos ha traído hacia Él. Hablando a nivel de los profetas, el Señor declaró y dijo, he aquí yo mismo iré y buscaré ¿qué? A mis ovejas y las reconoceré y las traeré a mí. ¿Ok? Entonces, también vimos que esta elección está en su Hijo. ¿Ok? Y no está afuera o no está aparte de su Hijo. Por eso cada una de las realidades espirituales que nosotros vemos, ¿ok? Que los apóstoles anunciaron, llámese elección, llámese escogencia, llámese predestinación, justificación, santificación, todas esas realidades están en Cristo. ¿Okay? No están fuera de Cristo, sino todas pertenecen a Cristo. Y por eso es que usted y yo somos aceptos en Él, amado. Nadie tiene una aceptación propia o personal delante de Dios. Nuestra aceptación está en Él, amado. Nuestra elección está en Él, amado. Nuestra justicia está en Él, amado, y no en algo nuestro en particular. Pero así también como Dios eligió a Abraham y lo llamó, literalmente dice que Él lo tomó de donde estaba, ¿ok? Y lo trajo, ¿ok? De un ámbito a otro ámbito y aumentó su descendencia. Y luego dice que le dio ¿a quién? A Isaac. Y este es un aspecto muy importante porque ¿qué demuestra o qué tipifica esta obra de Dios con Isaac? ¿Ok? O cómo Dios le da a Abraham a Isaac. Y es que Isaac demuestra la vida de Dios puesta a nuestra disposición en su Hijo. ¿Ok? Dios nos ha dado vida eterna, pero dice que esta vida está ¿en quién? En su Hijo, exactamente. ¿Ok?
no está fuera del Hijo. Y por eso mire cómo dice la profecía, ahí en Isaías capítulo 9, busquémoslo allí, Isaías capítulo 9, y vamos a considerar lo que se nos expone aquí. Isaac, dentro de los tipos y sombras, realmente representa el hijo que es dado. El hijo que es ¿qué? Dado. ¿Ok? Así como Abraham no tuvo mérito alguno, ¿ok? Para tener a Isaac, ¿ok? Así como Isaac no fue obra de Abraham, sino que es el hijo según ¿qué? La promesa, ¿ok? Y Sara pudo concebir por una razón, porque Dios dijo, por este tiempo vendré, ¿ok? Y Sara tendrá ¿qué? Un hijo. Entonces Isaac es el hijo que Dios ¿qué? Concede. Isaac es el hijo que Dios da, no por méritos propios de quién, de Abraham, sino por el amor de quién, de Dios. De la misma manera, Cristo a nosotros nos ha sido dado, nos ha sido concedido. No es que ninguno de nosotros merecíamos a Cristo o nos ganamos a Cristo por alguna de nuestras acciones, sino que se nos fue ¿qué? Dado, concedido. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Eterna. Entonces, ¿ha dado Dios a su Hijo al mundo? Sí. ¿Lo dio por amor? Sí, pero también lo dio en un sentido de propósito. ¿Para qué Dios dio a su Hijo al mundo? Para que todo aquel que en él ¿qué? Cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, si un hijo, el Hijo nos ha sido dado, es para que creamos ¿en quién? En el Hijo. No para que no creamos en el Hijo, sino todo lo contrario. ¿Para que qué? Para que creamos en el Hijo. Isaías capítulo 9 dice esta palabra profética en el verso 6, porque un niño nos es ¿qué? Nacido, un niño nos es nacido, pero ahora mire lo que dice, hijo nos es dado. El niño nació, pero el hijo se dio. El hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe ¿qué? De paz. Entonces, un hijo nos ha sido ¿qué? Dado. ¿Okay? Entonces, en esta realidad, mis amados, del hijo dado está absolutamente toda la realidad de Dios para con nosotros. ¿Okay? Por eso toda nuestra existencia gira en torno a su Hijo. Toda nuestra esencia, ¿okay? El ser nuestro gira en torno a su Hijo. Y todo el sentido de propósito que nosotros tenemos también gira en torno a su Hijo. Por eso, este Hijo debe ser amado, ¿okay? De parte de los hombres. No debe ser rechazado de parte de los hombres porque Dios lo ha ¿qué? Lo ha dado, Dios lo ha entregado. En Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, bueno, antes de Lucas vayamos mejor a Hechos, por favor. Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17. Y vamos a mirar ahí el verso 24. Dice, el Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento, ¿y qué más? Y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, ¿ok?
para que habiten sobre la faz de ¿qué? De la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de ¿qué? De su habitación. Y observen para qué Dios ha hecho esto. O sea, hay una intención divina que está aquí. Se nos dice, se nos habla de la soberanía de Dios. Se nos dice, Él es el Dios que hizo el mundo. Además hizo todas las cosas que hay en el mundo. Es Señor del cielo, es Señor de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. Tampoco es honrado por manos de hombre como si Él tuviera necesidad de ¿qué? De algo, sino todo lo contrario. Es Él quien da a todos ¿qué? Vida, aliento y todas ¿qué? Todas las cosas. Ahora, a Él le plació hacer de una sangre todo el linaje de ¿qué? De los hombres, completo, ¿ok? Y da la razón para que estos hombres habiten sobre la faz de ¿qué? De la tierra. Y luego habla de dos aspectos. Dice, para que ellos habiten sobre toda la faz de la tierra, y a esos hombres ¿okay? Les ha prefijado el orden de ¿qué? De los tiempos. Y les ha prefijado los límites de ¿qué? De su habitación. Es un lenguaje que nos está diciendo, nos está mostrando una realidad. Cuando Dios ha prefijado el orden de los tiempos, y la palabra tiempo que usa el escritor ahí es la palabra kairos, que quiere decir un tiempo oportuno o un tiempo de oportunidad divina, un tiempo de provecho de Dios para el hombre, es muy importante, porque el hombre en su condición natural, ¿cómo se encuentra? Muerto en delitos y ¿qué? Y pecados, y Dios le trae a ese hombre, ¿ok? Cuando digo a ese me refiero a todos los hombres, a toda la raza humana. Dios le trae un tiempo oportuno o un tiempo de oportunidad ¿qué? Divina. Ese tiempo de oportunidad divina es el llamado que Dios hace a cada hombre, porque ningún hombre puede buscar a Dios. Entonces Dios busca ¿qué? Dios viene en pos de los hombres, ¿ok? Ese es el tiempo de oportunidad divina que Dios tiene para cada hombre. Y dice que les ha prefijado también los límites de su ¿qué? Habitación. Por supuesto que no está hablando en un lenguaje natural, ¿ok? O no está hablando de una habitación física, pero está hablando del ámbito que Él ha diseñado para que los hombres vivan en esa realidad, ¿ok? Cuando usted identifica ese aspecto, se da cuenta a lo largo de todo el Nuevo Testamento que hay una realidad que es la que prioriza, ¿ok? En todos los escritos apostólicos. Es la realidad de en Cristo, en Él, en el amado, en Jesucristo. Es una de las frases que más se repite, más de 200 veces usted va a encontrar en Él, en Cristo, en Jesús, en Cristo Jesús, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda la realidad de Dios para nosotros se encuentra en ¿quién? En Él. ¿Cuáles son los límites de habitación que Él nos ha prefijado? Su Hijo. Su Hijo. Porque Él quiere que estemos ¿en quién? En su Hijo. Esa es la realidad gloriosa del nuevo pacto. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Ok? Antes de este pacto nuevo y vivo entrar en vigencia como tal, Dios estaba con el hombre, pero no estaba dentro del hombre. Por eso el Señor habló y le dijo a esos discípulos, el Espíritu que ahora mora con vosotros, ¿estará dónde? En vosotros. Esa es una de las realidades gloriosas del nuevo pacto. Pero esto es obra de Dios. Es Él el que ha prefijado el orden de esos tiempos de oportunidad divina y los límites de la habitación, ¿ok? Para que podamos los hombres estar ¿en quién? En Cristo, ¿ok? Ahora mire el 27. Nos sigue definiendo la razón por la cual Dios ha hecho todo esto. Para que busquen ¿qué? A Dios. Si en alguna manera que palpando puedan ¿qué? Hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ok? Dios está más cerca del hombre de lo que el hombre se puede
imaginar. ¿Okay? Dios está llamando al hombre desde su propio interior, desde su propio corazón. ¿Okay? Y como si esto fuera poco, a Dios le plació, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, los hombres, no conocieron a Dios le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. Entonces hay un testigo interno, ¿ok? Que es el Espíritu de Dios que testifica a los hombres para convencerlos de pecado, y Dios tiene sus testigos externos que predican y anuncian el Evangelio para traer también convicción bajo la obra del Espíritu Santo. Muy bueno es nuestro Dios. Y luego, mire lo que dice el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia, ahora manda. Esto es muy importante, porque es un mandato de Dios. Un mandato. Dios ahora manda. Yo pregunto, amados, ¿a quiénes Dios manda? Según el texto. No a algunos hombres, ¿cierto? A todos los hombres. Dios manda a todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Qué les manda Dios? Que se arrepientan. O sea, que se vuelvan de todo corazón. ¿A quién? A Dios. ¿Para qué? Para Dios obrar su salvación en ellos. Ahora, si Dios manda a todos los hombres que se vuelvan, es porque en Dios está el poder y la capacidad para que todos esos hombres se puedan ¿qué? Volver. ¿Ok? Que todos se puedan ¿qué? Volver. ¿Ok? Ahora, hay unos hombres que se vuelven y hay otros hombres que ¿qué? Que no se vuelven o que todavía no se han vuelto. ¿Ok? Pero el deseo de Dios es que todos ¿qué? Se vuelvan. Porque no tiene ningún sentido que Dios diga, mando a todos que se vuelvan a mí, ¿ok? Pero que ya de antemano haya unos que no se puedan volver. ¿Eso qué sentido tendría? Si Dios está mandando a todos que se vuelvan es porque todos se pueden ¿qué? Volver, ¿ok? Entonces, la razón por la cual los hombres podemos volvernos a Dios, la razón por la cual los hombres podemos venir a Dios, es porque hay una fe dada en el Hijo. ¿Ok? Hay una fe que está dada en el Hijo. ¿Ok? Y vamos a ver, miren, estos pasajes que demuestran esta certeza de una manera muy contundente. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, Juan capítulo número 1, y vamos a ver cómo todo esto reposa en Cristo, en el Hijo. En Juan capítulo número 1, el verso 6 y verso 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de ¿quién? ¿Quién es la luz? Cristo. Ojo, a fin de que todos creyesen por Él. ¿Quién es Él? Cristo, la luz. ¿Ok? Mira la expresión, a fin de que todos creyesen por Él. O sea, sin Cristo nadie puede creer. Porque la fe está en ¿quién? En el Hijo. La fe está en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra viva de Dios? Cristo. Entonces, Cristo es la fuente de fe. Cristo es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Por Cristo todos podemos ¿qué? Creer. Por eso es que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, tanto la gracia como la fe, es don de Dios. No por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Pero observe que esa realidad se encuentra ¿en quién? En el Hijo. Por eso es que el Hijo ha sido ¿qué?
dado. Y como el Hijo ha sido dado y concedido por Dios, el Hijo es la mayor muestra del amor de Dios. ¿Okay? Uno puede preguntarse, y a lo largo de la existencia uno se ha podido preguntar muchas veces, ¿y Dios sí me ama a mí? ¿Será que Dios sí me ama? ¿Okay? Y a veces medimos el amor de Dios por las circunstancias que pasan, ¿okay? O por las cosas que nos acontecen, o por las tribulaciones por las que pasamos, ¿okay? Dificultades, pero ¿será que Dios sí me ama? La muestra del amor de Dios es en que nos ha dado a su Hijo. Ahí está la evidencia del amor de Dios, porque Dios ha querido compartir con nosotros su vida. Si Dios no nos amara, no compartiera su vida con nosotros, pero Dios ha compartido ¿qué? Su vida con nosotros. Y en esa vida, para los creyentes, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Sin Cristo sería completamente ¿qué? Imposible, ¿ok? Entonces podemos creer por medio de Él. Filipenses, mire lo que Pablo dice aquí en el versículo 29. Ahora tengamos en cuenta este detalle que es muy importante. Todas estas expresiones es para los que han ¿qué? Creído, para los creyentes. Porque a vosotros, dice Pablo, Filipenses 1:29, porque a vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Los creyentes en Cristo. Porque a vosotros os es ¿qué? Concedido. Cuando algo es concedido, es otorgado, es dado. Uno no lo paga, uno no lo compra, se nos concedió. Porque a ustedes os es concedido a causa de ¿quién? ¿Quién es la causa? Cristo, la fuente, Cristo, el origen, Cristo. No solo que ¿qué? Que creáis en Él, sino también que ¿qué? Que padezcáis por Él. ¿Okay? O sea, la causa de nuestra fe es Cristo. ¿Okay? El Hijo que nos ha sido ¿qué? Dado. Primera de Pedro. Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿De quién viene hablando? De Cristo, el Cordero de Dios. ¿Okay? Y mira el 21. Y mediante el cual, ¿quién? Cristo, creéis en Dios. Mediante el cual que creéis en Dios. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Mediante quién? Mediante Él. ¿Okay? Si Dios no concede al Hijo, si Dios no nos da a su Hijo, si Dios no pone a su Hijo en la mayor muestra de amor para con los hombres, ningún hombre podría ser salvo, ni podría experimentar esta vida de salvación que solo se encuentra ¿en quién? En Cristo. Por eso en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. Ahora, ¿poder de Dios para qué? Para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a quién salva el Evangelio? Y el mismo versículo da la respuesta. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si cree es porque recibe al Hijo. Porque nadie que rechaza al Hijo puede creer. Porque el Hijo es la fuente de la fe. El Hijo es el autor de la fe. ¿Ok? Entonces es necesario que creamos. ¿Ok? Que le recibamos.
al Hijo. Si nosotros le recibimos a Él en nuestro corazón y no le rechazamos, entonces podemos participar de Él, podemos participar de Él. Y al participar de Cristo, estaremos participando de su vida, estaremos participando de su amor, estaremos participando de su fe, de su sabiduría, o sea, de todo lo que es Cristo, la provisión plena y completa del Padre para con los hombres. Segunda de Tesalonicenses. El creer es total y completamente necesario, ¿ok? El creer es total y completamente necesario, pero no es una obra nuestra, ¿ok? No es una obra nuestra, es un don concedido ¿qué? Por Dios, ¿ok? El punto es, el don se puede rechazar, sí se puede rechazar. Vamos a ver muchos ejemplos ahora donde el don se puede ¿qué? Rechazar. Bueno, él mismo lo testifica en Juan capítulo 1 cuando dice, a lo suyo ¿qué? Vino. ¿Y los suyos qué? Ahí no dice que los suyos le recibieron. Ahí dice que los suyos no le recibieron. ¿Ok? Pero a todos los que les recibieron, les dio ¿qué? Les dio potestad. ¿Ok? Porque Él es el único que puede dar ese poder. Nadie más lo puede dar. Segunda de Tesalonicenses, ¿ya lo tiene ahí? Capítulo 2, versículo 7. El Hijo nos es dado y este Hijo hay que recibirlo. Hay que recibirlo en el corazón. ¿Ok? No resistirlo, sino recibirlo. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que ¿qué? Se pierden. ¿Okay? Ahora, observemos esta operación. La expresión, el todo engaño de iniquidad, ¿en quién opera ese engaño de iniquidad? En los que se pierden, dice ahí. Pero si leemos a continuación, dice, ¿por qué se pierden? ¿Cuál es la causa por la cual se pierde? ¿Por qué qué? Porque no recibieron el amor de la verdad, ¿para qué? Para ser salvos. Ahora la pregunta, ¿alguien puede negarse a recibir algo si no se lo dan? Imposible. O sea, un ejemplo sencillo. ¿Usted cómo va, hermana, a no recibir un par de zapatos si nunca se lo están dando? Usted puede no recibir lo que le están ¿qué? Lo que le están dando, pero lo que no le están dando usted no puede decir, no recibo. No recibo, no. Si no nos están dando nada, no podemos ¿qué? Recibir. Pero Pablo dice, ellos no recibieron el amor ¿de qué? De la verdad. Porque el amor de la verdad ha sido dado a todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa palabra mundo ahí implica hombres. Porque de tal manera amó Dios a los hombres que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito. ¿Lo ha dado o no lo ha dado? Lo ha dado para que todo aquel que en él ¿qué? Cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Pero el Hijo ha sido dado a los hombres, pero es posible que los hombres ¿qué? No reciban el amor de la verdad para ser salvos. Por esta causa, no por otra, Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira, ¿ok? A fin de que sean ¿qué? Condenados. Observe, ¿quiénes son los condenados? Todos los que no ¿qué? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. No creyeron a la verdad y se complacieron en la
injusticia. Primera de Timoteo, capítulo 2, el Hijo nos ha sido, ¿qué? Dado. ¿Okay? Si el Hijo nos ha sido dado, este Hijo debe ser, ¿qué? Recibido en nuestro corazón, acogido en nuestro corazón. ¿Okay? Imagínense, estábamos en muerte y se nos está dando la ¿qué? La vida. Si estamos en muerte y se nos está dando la vida, si recibimos la vida, somos ¿qué? Vivificados. Pero si estamos en muerte y se nos da la vida y rechazamos la vida, ¿seguimos en qué? En muerte. Seguimos en condenación. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Observemos esto que sigue, amados. El cual quiere. ¿Quién? Dios. Dios quiere. Es el deseo de Dios. Es la intención de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que algunos hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres que sean salvos y vengan. ¿Quiénes? Todos. ¿A dónde? Al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Porque hay un solo ¿qué? Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese solo mediador entre Dios y los hombres? Eso es una condición. Porque nadie puede ser salvo aparte de Jesucristo el Señor. Nadie puede ser salvo independiente de Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y ¿qué? Y los hombres. Jesucristo, hombre. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos 4, 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la piedra rechazada, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, o sea, no hay reemplazo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Él. ¿Okay? Solamente en Él. Y luego dice el 6, ahí donde estábamos en primera de Timoteo 2, verso 6, el cual se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo en rescate. ¿Por cuántos hombres? ¿Por cuántos hombres? Por todos los hombres. Por todos los hombres. ¿Ok? De lo cual se dio testimonio que a su debido tiempo. Entonces, ¿cuál es el principio que quiero afirmar? El Hijo ha sido ¿qué? Dado. El Hijo ha sido dado. Este Hijo que ha sido dado debe ser recibido. De hecho, el Padre lo ha dado para que sea recibido. Para que sea recibido. Cuando la luz alumbra en nuestros corazones, la luz viene con el poder y la capacidad divina para que le podamos recibir. Para que le podamos recibir. El asunto es que no nos obliga a recibirlo. Porque si nos obligara a recibirlo, entonces nosotros seríamos seres en esta tierra que no tuviésemos, ¿ok? Voluntad propia y que además de eso no tuviésemos ninguna responsabilidad, ¿ok? En ninguna parte de nuestra vida. Entonces usted y yo no seríamos responsables absolutamente de nada. ¿Okay? Fuéramos como unas máquinas, como unos robots que simplemente los programan, los digitalizan y usted responde. Entonces a usted no se le podría realmente juzgar por nada, porque usted no sería responsable. Usted carece, a usted le coartaron
su capacidad de decisión. Entonces, el que no tiene capacidad para decidir no es responsable de nada. Pero Dios no ha obrado así de esa manera. Dios ha dado a su Hijo, ha concedido a su Hijo, y en su Hijo está el poder para que lo podamos, ¿qué? Recibir y acoger en nuestros corazones, pero no como una obligatoriedad que coarta nuestra voluntad. ¿Okay? Por eso es que se nos dice una y otra vez en las Escrituras que muchos le pueden, ¿qué? Rechazar, y de hecho le han, ¿qué? Rechazado. Pero toda esta realidad es para los que le reciben, porque esos que le reciben son los que creen. ¿Okay? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. En todo el capítulo 3, sobre todo al final del capítulo 3, del versículo 16 en adelante del capítulo 3 y el versículo 1 y 2 del capítulo 4 de esta carta a los Corintios, Pablo está presentando el ministerio del Espíritu. Pablo está presentando la obra del Espíritu en el corazón de los creyentes. Cristo está siendo revelado en el corazón de los creyentes. El velo que está en el corazón de los hombres está siendo roto, ha caído. Estamos viendo a Cristo a cara descubierta, y Pablo da testimonio de la transformación que eso va ¿qué? Produciendo. En la medida que verdaderamente vemos al Señor, vamos siendo ¿qué? Cambiados desde nuestro interior. Pero cuando llega a este verso 3, Pablo hace un contraste. Mire lo que dice. Pero si nuestro evangelio aún está ¿qué? Encubierto. La palabra encubierto quiere decir escondido. ¿Ok? Pero si nuestro evangelio está aún escondido, está todavía encubierto, o sea, no, el poder no está siendo manifestado, es lo que Pablo está diciendo. Si nuestro evangelio está aún encubierto, o como dice alguna otra traducción, en los que se pierden, está ¿qué? Encubierto. Entonces, si preguntamos, ¿en quién todavía está encubierto el evangelio? Según ese verso 3, ¿en quién todavía está encubierto el evangelio? En los que se pierden, ahí lo dice, en los que se pierden. En ellos todavía el evangelio está ¿qué? Encubierto. Ojo, por eso él usa la expresión aún. Puede que el evangelio aún esté encubierto en ellos, pero pueda que más adelante ese evangelio ¿qué? Se manifieste, porque reciban el testimonio de Cristo en sus corazones. Pero observe una vez más el mismo principio. En esos que se pierden, verso 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Pero de quiénes? Otra vez se repite el mismo principio. De los que no creen. Los que no creen, su entendimiento es ¿qué? Cegado. ¿Pero por qué su entendimiento es cegado? Porque no creen. Porque rechazaron al Hijo de Dios. ¿Ok? Y cuando ese entendimiento es cegado, entonces no le resplandece ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen ¿qué? El cual es la imagen de Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Pero una vez más, el Hijo nos ha sido ¿qué? Dados. Mis amados hermanos, nuestro Dios es el Dios salvador. ¿Okay? Nuestro Dios no está para condenar a los hombres. Nuestro Dios está para salvar a los hombres. ¿Ok? El plan de Dios no es condenar a los hombres. El plan de Dios es salvar a los hombres. Que los hombres puedan experimentar la vida y el poder de Dios. Ya tenemos ahí Primera de Juan, capítulo 2. Leemos el verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y él, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo ¿qué? El mundo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Hay provisión de salvación para todos los hombres? Hay provisión de salvación para todos los hombres. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere salvar a todos los hombres. Dios no quiere condenar a todos los hombres, quiere salvarlos. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a buscar allí el capítulo número 2. Primera de Timoteo, capítulo número 2. Una vez más el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Ahora pásese al capítulo 4 de ahí mismo, y mire el versículo número 10. Que por esto mismo ¿qué? Trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador. ¿De cuántos hombres? De todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Hay salvación para todos los hombres? Sí, Dios quiere salvar a todos los hombres. No quiere que ningún hombre ¿qué? Perezca, ninguno. Quiere salvarlos ¿qué? A todos. Quiere que todos experimenten la vida de su Hijo. Quiere que todos experimenten el ser de su Hijo, el carácter de su Hijo. ¿Ok? Y todo lo que su Hijo es y tiene y posee. ¿Ok? Esa es la esencia de la salvación. ¿Ok? Vamos a Lucas 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Mire aquí el verso 51. Esto es bien importante para que podamos participar de la misericordia del Señor. Mire, Lucas 9, verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle ¿qué? Preparativos. Mas no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Los samaritanos, porque su aspecto era como de ir ¿qué? A Jerusalén. Y ya sabemos el cuadro histórico, que judíos y samaritanos no se gustaban entre sí. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los ¿qué? Y los consuma? ¿Por qué dijeron eso? Porque como los samaritanos no le recibieron, ellos dijeron: no, ordena y mandamos fuego del cielo y los quemamos ahora mismo. Porque a ellos les parecía, esto es insólito, imposible que no reciban. ¿Cómo no van a recibir al Señor? Hay que quemarlos ahora mismo. La respuesta fue esta en el 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Hijo del Hombre
No ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvarlas. Y se fueron, ¿qué? A otra aldea. ¿Qué querían hacer ellos? Ellos querían condenar antes de tiempo. No. Nuestra labor es anunciar el Evangelio. Nuestra labor es predicar el Evangelio. Nuestra labor es amar a los hombres como el Señor Jesús, ¿qué? Les ama. Porque la obra, mis amados, no la hace usted ni la hago yo. La obra la hace el Señor. ¿Okay? Amemos a nuestros semejantes. Anunciemos la palabra de verdad. El Evangelio de nuestra, ¿qué? Salvación. Y dejémosle la obra al Señor. Porque Él es el único que puede hacer la obra. ¿En dónde? En los corazones. Así, de esa manera, cuando los hombres reciben al Hijo, cuando los hombres reciben la luz del Evangelio de la vida, entonces ellos empiezan a experimentar la vida que es en Cristo Jesús. Parte de ese llamamiento, cuando es respondido en Dios, ayer lo vimos, tenía que ver con una tierra y tenía que ver con ¿qué? Con un pueblo. ¿Okay? Ese pueblo es la iglesia del Señor. Pablo nos enseña por el Espíritu que para los que hemos creído, para los creyentes, somos bautizados en un mismo cuerpo. Somos sumergidos en un mismo cuerpo, introducidos, injertados en un mismo cuerpo. El cuerpo que el Señor está ¿qué? Edificando. Entonces, la iglesia del Señor es el pueblo de Dios para experimentar. ¿Experimentar qué? El reino de Dios. Experimentar ese ámbito donde Dios opera soberanamente sin ningún tipo de interrupción. Donde la voluntad de Dios se hace. Ese es el ámbito donde nosotros como iglesia estamos ¿qué? Llamados. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, usted escucha, hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra como se hace en el cielo. ¿Okay? En el cielo se hace la voluntad de Dios. El Señor quiere llevarnos al ámbito que nosotros podamos vivir donde la voluntad de Dios se haga en nosotros siempre, reine siempre en nuestros ¿qué? Corazones. ¿Okay? Y nosotros estemos siendo edificados como la iglesia ¿qué? Del Señor. ¿Okay? Voy a compartirles algunos versículos rápidamente. ¿Okay? Como Tito 2:14, si usted quiere simplemente los va anotando y luego allá con calma los va leyendo en su casa. Tito 2:14 nos habla de que somos el pueblo propio de Dios. La iglesia es el pueblo propio de Dios. En Hechos 15:14 se nos habla de que Él ha escogido o Él ha tomado, dice, de los gentiles, un pueblo para su nombre. Un pueblo para su nombre. El nombre del Señor implica su autoridad. El nombre del Señor implica su carácter, ¿okay? Su ser, su persona. Bueno, Dios ha tomado un pueblo para su nombre. Recuerdan que el Señor Jesús habló allá en Juan 17 y dijo al Padre, Padre, he manifestado tu nombre ¿a quién? A los hombres. ¿Qué significado tiene eso de decir, he manifestado tu nombre a los hombres? Pues lo que significa el nombre. ¿Okay? El onoma significa el carácter, ¿okay? La esencia, el ser, ¿okay? De alguien. La persona misma. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, yo pude manifestar tu amor, tu esencia a los hombres. Por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? Se testificó Dios el Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado ¿qué? A conocer. ¿Ok? Entonces, la manifestación viva, comprensible, visible del Padre a los hombres fue por medio de ¿quién? De su Hijo. ¿Qué significa? Que Dios tome un pueblo para su nombre. Que así como el Hijo fue la manifestación visible y comprensible del Padre para con los hombres,
así también la iglesia del Señor. El cuerpo de Cristo es la manifestación visible y comprensible de Cristo para los hombres. ¿Cómo la gente va a saber que Cristo les ama? Si no es por el amor que está manifestado en nosotros para ellos. ¿Cómo la gente podrá conocer que Cristo es paciente, que Cristo es bueno, que Cristo es bondadoso, que Cristo es misericordioso, que Él es el Dios de toda consolación, por medio de todas esas virtudes que pueden ser manifestadas por medio de ¿qué? De su cuerpo. Por eso la iglesia no es un pueblo que está llamado a tener su propia vida particular. No, no, no. Todos los miembros del cuerpo de la iglesia tienen algo en común, primordial y fundamental. Comparten la misma vida. Aquí ninguno de nosotros comparte vidas diferentes. Compartimos una misma vida. Y esa misma vida se llama Cristo. Cristo. Por eso en la iglesia hay unidad. ¿Ok? Nosotros no tenemos que producir la unidad. El consejo apostólico es guarden la unidad. Ya la unidad está. Pero hay que ¿qué? Hay que guardarla. ¿Cómo la guardamos? Cuando somos obedientes a la verdad. Cuando caminamos en la verdad. Cuando prestamos atención a la voz de ¿qué? Del Espíritu. De esa manera, ¿ok? No producimos la unidad, sino que ¿qué? Guardamos la unidad. Porque la unidad no la producimos nosotros. La humildad la produce la misma vida que todos ¿qué? Compartimos. ¿Ok? Recuerden que el amor es el vínculo ¿qué? Perfecto. ¿Ok? Y Él es el amor y nos ha compartido su amor.